nosotros somos el grupo número 5, el cual está conformado por Sara Escalante, José García y mi persona, Raiza Carrillo. Voy a hablarles un poco de la prueba de bondad de ajustes de Chi cuadrado. Es una herramienta estadística fundamental cuando queremos saber si los datos que observamos en la vida real se parecen a lo que esperamos teóricamente. Básicamente es la diferencia entre lo que veo y lo que esperaba se debe al azar o realmente hay un patrón distinto. La lógica de esta prueba es intuitiva. Comparamos dos puntos de frecuencia, la frecuencia observada, los datos reales que recolectamos y la frecuencia esperada son los datos que deberíamos haber obtenido si la teoría o la hipótesis nula fueran realmente ciertas. Para calcular qué tan grande es la discrepancia, usamos la fórmula matemática de Chi cuadrado, la cual es Chi cuadrado es igual a la sumatoria de las frecuencias observadas menos la frecuencia esperada. Todo esto elevado al cuadrado entre la frecuencia esperada. Para ver cómo se aplica esto en el mundo real, lo aplicamos a nuestro negocio de la papelería. Queremos analizar las ventas de cuadernos. Tenemos la sospecha de que ciertos tipos de cuadernos se venden más que otros o que la demanda se distribuye de una manera específica. Vamos a realizar un contraste de bondad de ajustes paso a paso. Primero, tenemos el problema y la hipótesis. El contexto es, queremos validar si el inventario de cuadernos en la papelería coincide con las muestras reales de la compra de los clientes. Tenemos una muestra de las últimas 200 unidades vendidas. Vamos a definir la hipótesis. H sub 0 sería la hipótesis nula, sería la venta de cuadernos, se ajusta a la distribución esperada. 50% cuadriculado, 30% de una línea y 20% de doble línea. La hipótesis alternativa sería H sub I, las ventas de cuadernos no siguen esta distribución. Vamos a tener los datos observados contra los datos esperados en la tabla. Como podemos ver en la tabla, a simple vista, hay una gran diferencia. Vendimos más cuadriculadas de lo previsto y menos de una línea de lo que esperábamos. El objetivo de Chi cuadrado es medir estadísticamente si esta diferencia es grande o es al azar. Tenemos el cálculo y la toma de decisiones. Presentar los dos valores claves que chocan es el contraste. Tenemos la estadística calculada Chi cuadrado, aplicando la fórmula de discrepancia, obtenemos un valor de 4.55. Luego tenemos un valor crítico en la tabla con un 5% del margen de error, alfa es igual a 0,05 con 2 grados de libertad, 3 categorías menos 1. El límite tolerado según la tabla es de 5.99. Concluimos que como Chi cuadrado calculado es 4.55, es menor al valor crítico 5.99, no se rechaza la hipótesis nula. La diferencia observada entre las ventas observadas es mínima y se debe al azar del día a día. Por lo tanto, en la papelería puede seguir usando con total confianza la distribución teórica 50, 30 y 20 para planificar sus próximas compras con sus proveedores y así poder optimizar el costo de los inventarios. Muchas gracias. Continuando con los distintos tipos de distribuciones, tenemos la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que es una prueba no paramétrica que compara una distribución de datos observados con una distribución teórica. Es decir, compara dos muestras. Este evalúa si las diferencias entre ambas distribuciones son estadísticas significativamente. Tiene dos tipos principales, que son la primera, que es KS de una muestra, que KS significa o es la forma de abreviar Kolmogorov-Smirnov, y esta, que de una sola muestra, compara los datos con una distribución teórica normal, uniforme, entre otros. La 2 sería KS de dos muestras, que es la que compara dos conjuntos de datos para ver si provienen de la misma población. Entre esta información también tenemos el estadístico D, que es la máxima distancia vertical entre las funciones de distribución acumulada de las dos distribuciones, que tiene una fórmula específica para hallarlo. Cuando trabajamos con esta distribución, hallamos también las hipótesis H0, que es la distribución igual, y H1, que son las distribuciones diferentes. Y entre sus características tenemos que sus datos son continuos, es útiles para tamaños de muestra pequeños o medianos y no requiere normalidad. Para entender esto mejor, podemos aplicarlo a nuestro ejemplo, que sería la papelería. Y podemos imaginarnos que una papelería recibe cada mañana una caja con 50 cuadernos. El dueño sospecha que la cantidad de cuadernos vendidos por día
no sigue una distribución normal, como él lo cree, sino que quizás, tal vez, se comporta de forma diferente. Él quiere verificar estos datos y pone o analiza como muestra la venta de los últimos 30 días. En este caso, los datos serían las ventas diarias en unidades. Y los pasos para realizar esta distribución sería el primero, ordenar los datos y calcular la frecuencia acumulada observada. El segundo paso sería calcular la distribución acumulada teórica normal con una media y una desviación estándar de los datos. Para calcular D, que es la máxima diferencia absoluta entre ambas acumuladas, y comparamos D con el valor crítico de la tabla KS, que en este caso sería N, que es nuestra muestra 30, y alfa, que sería 0.05. El resultado vendría siendo que la media de ventas es de 45.5, tiene una desviación de 1.8 y el resultado del cálculo D nos daría 0.14, es decir, que el valor crítico es de 0.24. En conclusión, no se rechaza la hipótesis 0, que es que no cumple una variación normal, sino que las ventas diarias de cuadernos siguen una distribución según la situación. El dueño puede usar estos modelos basados en normalidad de pronósticos. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Josué Daniel García Guerrero, estudiante de Contaduría Pública en la ULA. Hoy les voy a hablar de una herramienta clave para el análisis financiero y la toma de decisiones, la distribución F, también conocida como la distribución F de Snellkor. Veremos su definición, sus características aplicadas a un caso práctico, la papelería Raiza. Básicamente, la distribución F es una distribución de probabilidad que los contadores y los administradores usamos para comparar la variabilidad de dos grupos de datos. Imagínense que en la papelería Raiza queremos comparar si la variabilidad de las ventas diarias del departamento de útiles escolares es igual o diferente a la del departamento de tecnología. La distribución F nos ayuda a saber si esa diferencia es real o si es pura casualidad. Para entenderla de forma fácil y sencilla, solo debemos recordar tres características fundamentales. La primera es que nunca tiene valores negativos. Los valores de F siempre son iguales o mayores que 0. Esto pasa porque para calcularla se dividen dos varianzas y como las varianzas se miden distancias al cuadrado, jamás pueden ser negativas. Una división de números positivos siempre da positivo. La segunda característica es que es una distribución asimétrica. Si la graficáramos veríamos que es una campana perfecta. Tiene un sesgo hacia la derecha, es decir, una cola larga que se extiende hacia los valores más altos, concentrando la mayoría de los datos cerca del 0. La tercera y más importante es que depende de todos los tipos de grados de libertad. Como surge comparar dos muestras de la papelería Raiza, un ejemplo palpable y fácil es que a los 15 días de venta de útiles contra días de venta de tecnología. La forma más exacta de que la curva va a cambiar según el tamaño de cada muestra. Si la cambiamos el tamaño de los datos analizados, la forma de la distribución F cambia por completo. ¿Para qué nos sirve esto? En nuestra carrera es el motor detrás de las pruebas, algo importante con gran relevancia. Estadísticas como ANOVA y a la papelería Raiza quisiéramos evaluar tres proveedores diferentes que generan el mismo volumen de ganancias. Des en cuenta el grado de complejidad que tiene este tema tan importante. La distribución F nos da la respuesta matemática exacta para optimizar los costos. En resumen, la distribución F es asimétrica, siempre positiva, cambia según el tamaño de las muestras y es nuestra mejor aliada para auditar variaciones, tomar decisiones inteligentes en la gestión de una empresa. Espero que este tema haya sido de vital importancia para ustedes. Muchísimas gracias.